la agenda política. Y ya estamos con la agenda política y está aquí con nosotros Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Y vaya que hay tema, mi querido Fer, ya lo adelantabas hace semanas, todo lo que está alrededor de la reforma electoral, la propuesta y pues ¿qué viene? Porque está complicado. Complicadísimo, Jaime. Buenos Muy buenos días, muy buenos días. Un enorme gusto saludarte, igual que a todos los amigos del auditorio. En efecto, mira, la realidad es que lo anticipábamos, se veía ya venir finalmente por este planteamiento, no solamente por lo que sucedió con esta aprobación del mantenimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que permitió de alguna manera un reacomodo en las tareas legislativas por las fracciones partidistas y que de alguna manera permitió, por supuesto, igualmente, el que se vislumbrara esta posibilidad. Hace un par de meses se veía prácticamente imposible siquiera que se diera o se abriera algún tipo de debate en este sentido, pero lo cierto es que hoy lo que estamos viendo, lo que ya comenzó a pasar, es precisamente la discusión en las comisiones para analizar cuáles son estos puntos de coincidencia en torno a la reforma política. No olvidemos, lo mencionábamos también, se están analizando, tratando de analizar 104 iniciativas que se presentaron durante los foros de Parlamento Abierto, más lo que vaya sumando cada una de las distintas fracciones en cuanto a los puntos que le interesa se destaquen o se analicen, y a partir de ahí poder llegar, insisto, a puntos de coincidencia. Esto no tendría que sorprendernos o parecernos algo extraordinario o algo que precise señalar a algunos de buenos y a otros de malos, porque lo cierto es que de eso se trata la tarea política y la tarea legislativa, de debatir, de discutir y de procurar arribar a ciertos puntos de coincidencia. ¿Qué es lo relevante? ¿Dónde va a estar lo relevante? En que finalmente sí se logre algún tipo de consenso en torno a qué tipo de reforma política electoral se va a arribar o se va a llegar. Lo cierto, digo, ahí que me parece que, salvo algunos grupos en particular, hay una coincidencia. No hay una urgencia precisa de que en este momento se hiciera una reforma electoral. Eso es una realidad. No precisa. Nuestro sistema electoral, me parece, está lo suficientemente sólido y se ha ido fortaleciendo de manera tal que no precisa en este instante una reforma electoral. Pero si se abre el espacio para discutir y para buscar perfeccionar, que siempre es posible, lo que en este momento tenemos, me parece que debe ser bienvenido, siempre que, insisto, se pueda arribar a acuerdos que justamente permitan perfeccionar nuestro sistema electoral. Se están analizando varios elementos, inclusive me parece, Arturo, ya hacía un recuento siempre muy puntual de los temas que se están planteando. En este momento me parece que lo más relevante es saber cuáles van a ser las posiciones irreductibles que va a tener cada fracción parlamentaria, es decir, si ciertamente tanto el PAN, Movimiento Ciudadano, por supuesto, el PRD, se van a mantener inamovibles en una lógica de no nos interesa votar absolutamente nada, o están dispuestos igualmente a esta negociación y eventualmente discusión y aprobación de algunos aspectos con los que puedan estar coincidentes, y fundamentalmente, por supuesto, también cuál puede ser la posición que va a adoptar el PRIsmo en el sentido de no votar acompañando solamente una propuesta morena que al principio podría parecerles mala, pero de pronto se convierte en algo bueno, o por el contrario, realmente también van a participar en este proceso de discusión y debate, y todo aquello con lo que no coincidan, por rechazarlo. ¿Y qué viene? Porque hemos visto que el PRI dice, no vamos a aprobar nada que vaya contra nuestra democracia y debilite los organismos electorales, INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El PAN, pues ellos han dicho, nosotros no. Movimiento Ciudadano, con estos 21 notables, dijo, yo no le entro a esta farsa. ¿Lo puede acompañar Morena y aliados? Sí, por supuesto. Mira, en el sentido de lo que es la reforma constitucional, pasaría lo mismo que sucedió con el dictamen que se aprobó hace apenas unas semanas. Entiendo. Requeriría forzosamente que se sumaran las demás fracciones, además de los aliados de Morena. Es decir, Morena con el Partido Verde y el Partido del Trabajo no es suficiente. Ajá, pero espérate. Yo escuchaba a Maru Rojas en estos micrófonos, con conocimiento. Mauro conoce muy bien los entretelones de la Cámara de Diputados, es su fuente, que incluso partidos como el PT y otros partidos de menor verde que no acompañarían la propuesta porque los golpea fuerte a ese tipo de institutos políticos. Teóricamente no acompañaría la propuesta en una lógica normal, porque ciertamente, tal y como se presentó por el Ejecutivo, propiciaría de alguna suerte hasta la desaparición del PT o del Partido Verde, por supuesto, y por supuesto igualmente también del PRD. Seguramente no la acompañarán de principio. La cuestión aquí es qué tan comprometido está cada uno de esos partidos con su alianza con Morena para acompañarla a pesar de eso eventualmente, pero totalmente toda la razón. En estricto sentido, si se analiza lo que propuso el Ejecutivo, no les convendría como partidos políticos. Ahora bien, insisto, y aquí es donde tendríamos que tener mucho énfasis o ponerle mucho la lupa,
la propuesta que en este momento se está discutiendo, o lo que en este momento se está discutiendo, teóricamente ya no es la propuesta del Ejecutivo. No, ya. Es decir, es que son 104 propuestas. Exactamente. Dice. Ya hay una serie de adiciones, de planteamientos nuevos, de iniciativas que se han incorporado a la discusión y que, por eso insisto, teóricamente ya no se está discutiendo la propuesta del Ejecutivo, sino ya es mucho más amplia la discusión, y por eso es que incluso partidos que originalmente habían manifestado un rechazo absoluto siquiera a discutirlo, lo cierto es que hoy están sentados en la mesa para discutir y analizar propuestas. El propio Partido de Acción Nacional, insisto, aunque en principio rechazó completamente, ya está en la lógica de, bueno, podríamos discutir estos temas que al PAN le interesan. Una segunda vuelta electoral, un elemento que permita, por ejemplo, eventualmente garantizar ciertas condiciones de eficacia en la elección. Movimiento Ciudadano ha sido muy puntual. Todo lo que le interesa como partido profundizar en su discusión es aquello que fortalezca particularmente la acción del Instituto Nacional Electoral, garantizar su autonomía financiera, garantizar su autonomía operativa, elementos así. Fíjate qué interesante ahorita lo que mencionabas un poco más temprano. La elección que estás llevando el día de hoy en Brasil, la segunda vuelta, todo el voto es electrónico. Todo el voto es electrónico. Son elementos a los que eventualmente podríamos nosotros aspirar mediante reformas y avances de este tipo que permitan, si se quiere, centrar el debate en cómo reducir los costos de una elección. Ese es un mecanismo formidable en tanto existan las condiciones, la confianza de los partidos políticos, la confianza de los sectores políticos para que todos los mexicanos podamos emitir un voto electrónico. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Fer. En tiempos, rápidamente, porque no queda mucho. No queda mucho. Estamos prácticamente en la línea para que esto pueda aplicar en la elección del 24. Por eso un poco la prisa. Y se señala bien, en este momento el Congreso va a entrar en la dinámica de la discusión del presupuesto. Seguramente, por eso se pretendía sacarlo antes de que terminara octubre. Esto ya no fue posible, pero muy probablemente antes de que termine en noviembre tendremos ya por lo menos un planteamiento de reforma político-electoral. Pues gracias, Fernando. Vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra sin duda en el Congreso y también atentos a este llamado que han hecho las fuerzas políticas. Hablábamos en la semana con Ignacio Mier y nos platicaba cuál va a ser la manera en la cual van a estar estableciéndose estas mesas de trabajo. Fer, gracias. Un gustazo, Jaime. Excelente domingo. Igualmente. Ayuda a la carrera. Cuídate mucho. Gracias. Vamos a la pausa comercial. 9:11, regresamos.